Y el Señor me dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una marca o un sello en las frentes de los hombres que suspiran y lloran por todas las abominaciones que se cometen allí. En otras palabras, después del cuarto giro, cuando comenzó la adoración al sol, entonces después de eso comenzó el sellado. Y aquellos que fueron fieles y no participaron en las abominaciones, fueron sellados con el sello del Dios viviente. Es una profecía del fin. Hermanos, quiero mostrarles, no lo invento. Mire su pantalla en el volumen 5, página 207. Ahora quiero que note esto. Dice, y en el capítulo sello de Dios, dice, Jesús está a punto de dejar el asiento de misericordia del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira y juicios sobre aquellos que no han respondido a la luz que Dios ha dado. Recuerden, estos castigos y juicios llegan tras el 3 y el 4. Cuando llegue el cuarto, no podrá evitar los juicios. Dice, porque la sentencia contra el malhechor no se ejecuta rápido. Ejecutado rápido. Por eso, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal, en vez de ser ablandados por la paciencia y la larga tolerancia que el Señor ha mostrado hacia ellos. Los que no temen a Dios ni aman la verdad, endurecen sus corazones en la maldad. En vez de ver el amor de Dios y sus largos sufrimientos como una oportunidad, la gente dice, bueno, estamos en 2025. No he visto guerra civil. No he visto un yerno. Tú y yo no comprendemos que Dios, en su amor y misericordia, intenta darnos más años de gracia. Pero hay un límite. Dice que en vez de ser ablandados por la paciencia y la larga tolerancia que el Señor ha mostrado, aquellos que no temen a Dios ni aman la verdad, endurecen sus corazones en el mal. Hay límites hasta para la paciencia de Dios. Así que Dios debe intervenir y vindicar su honor. Esto es volumen 5, 207. Ahora quiero que veas esos límites. Pero observe ahora cómo comienza el capítulo. No se pierda esto. Y el volumen 5 de los testimonios, página 207, el capítulo del sello de Dios, comienza así. Estas son las primeras palabras que también gritó en mis oídos con voz fuerte diciendo, hagan que tomen el control de la ciudad, que se acerque cada hombre con su arma destructora en la mano. Y llamó al hombre vestido de lino, que tenía el tintero del escriba a su lado. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ese fue el comienzo de este capítulo, comenzando en la página 207 del volumen 5 de los Testamentos para la Iglesia, llamado El Sello de Dios. Y cita Ezequiel 9, versículo 1 y Ezequiel 9, versículos del 3 al 6. Ahora, lo que viene a continuación, quiero que lo observes. Dice con precisión infalible que el infinito sigue llevando cuenta de todas las naciones. En otras palabras, lo que hizo en los días de Ezequiel continúa haciéndolo hoy. Mientras su misericordia es tierna con motivo de arrepentimiento, esta cuenta permanecerá abierta. Pero cuando las cifras alcanzan una cantidad que Dios ha fijado, entonces Dios tiene un límite establecido. Y Dios aguantará hasta llegar a ese límite. Dice que el ministerio de su ira empieza. Al alcanzar ese límite, la cuenta se cierra. La paciencia divina cesa. A eso lo llamamos el cierre de la aprobación. Dice que ya no hay más súplicas de misericordia en su favor. En otras palabras, nos está comunicando que existen ciertos límites. Ahora, observe cuidadosamente, después de citar Ezequiel 9, luego examine detenidamente el siguiente párrafo. Indica que el profeta, contemplando a través de las distintas épocas, tenía en ese preciso instante presentada ante él su visión. No lo pase por alto. El profeta del que se está hablando es Ezequiel 9. Eso fue citado desde el texto de apertura que el profeta usó en el volumen 5, página 207. Y luego se dijo que después de citar a Ezequiel, se menciona que Dios aún lleva cuenta de las naciones y que hay límites fijos para Dios. Y luego dice, el profeta había presentado ante mí una visión en la que habríamos alcanzado el límite. Las naciones, continúa. Estoy leyendo, vi. Las naciones de esta era han recibido misericordias sin precedentes. Se les han dado las mejores bendiciones del cielo. Pero el creciente orgullo, codicia, idolatría, desprecio hacia Dios e ingratitud básica están en su contra. Están cerrando rápido su cuenta con Dios. En resumen, el límite está casi al tope. Luego, en el siguiente párrafo, comienza a citar. Te lo leeré pronto, pero quiero que veas que no lo invento. Ezequiel 9 en realidad está hablando del sellado de la ley dominical. Esa es la aplicación más directa en Apocalipsis capítulo 7, porque todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Ahora mira esto. Para que veas que somos precisos, dejemos que la inspiración nos lo diga. Testimonios para los ministros, páginas 454 y 445. Observa lo que dice el profeta. La profetisa menciona que Juan observa elementos de la naturaleza.
Ella cita Apocalipsis 7, 1, 4, donde 4 ángeles están en los ángulos de la tierra, reteniéndolos. Juan observa elementos naturales, terremoto, tempestad y conflictos políticos sostenidos por 4 ángeles. Luego prosigue mencionando hasta que los siervos de Dios sean ¿qué? ¿Sellados en qué lugar? ¿En sus frentes? ¿Es eso lo que aconteció en el libro de Ezequiel? Ahora observe detenidamente este sellado de los siervos de Dios. Al hablar de Apocalipsis 7, es exactamente lo mismo que le fue revelado a Ezequiel en una visión. El profeta dice que Ezequiel 9 fue llevado para ver eventos ocurriendo igual que en Apocalipsis 7. Sabemos que esos eventos suceden cuando se aprueba la Ley Nacional de Asignación. De hecho, si lees The Second of Messages, página 81 y 7 Bible Commentary, dice que estos son eventos. La imagen de la bestia es la prueba que el pueblo de Dios pasa antes de ser sellado. La prueba de la ley dominical que trae la imagen del sacerdote, cuando América aprueba la ley dominical uniendo iglesia y Estado, es el evento que inicia el sellamiento. La adoración al sol. La ley dominical nacional de adoración al sol es el evento justo antes del sellado en los últimos días, como en Ezequiel 8. La adoración al sol antes del sellado del tipo de Ezequiel 9 es el antitipo encontrado. Pero, ¿adivina qué? Esta profecía también tiene un calendario asociado. ¿Dices qué quiero decir? Mira lo que dice. Volumen 5, página 207. Jesús está a punto de dejar el asiento de la misericordia, pero hay algo más. ¿Qué es exactamente? Ve a la línea final. Hay límites incluso para la paciencia de Dios. Si Jesús está por dejar el trono de la misericordia, puede mirar su pantalla. Verá aparecer límites. Notarán, hermanos y hermanas, que Jesús está a punto de dejar el asiento de la misericordia. Hay un límite para cuándo puede irse. No puede quedarse allí para siempre. Hay un límite para cuándo se va. Puede venir antes y acortarlo, pero hay un límite que no puede cruzar. Ahora, hermanos, veamos si podemos descubrir cuál es ese límite. Inspiración, dice un dicho del Salvador. Leí la controversia griega 371 que dice que el Salvador no debe ser hecho para destruir. Además, aunque nadie sabe el día ni la hora de su venida, se nos instruye y se nos exige saber cuándo está cerca. Así que puede que no sepamos el día y la hora exactos del límite de cuándo Jesús va a dejar el asiento de la misericordia, pero podemos saber cuándo está cerca y qué tan cerca. Si lees Mateo 24, 32, 34, vimos que cerca significa incluso a la puerta. ¿Qué significa eso? La generación que no pasará. En resumen, si no dejamos que un santo del Salvador destruya a otro, sabemos que está cerca cuando encontramos la generación que no pasará hasta que veamos todas estas cosas. Te digo algo, en 2025 somos esa generación. Mira lo que dice el profeta, volumen 5, 451. Dice que por el decreto que impone la institución papal violando la ley de Dios. Luego continúa diciendo que es cuando las 3 potencias del protestantismo, el catolicismo romano y el espiritualismo. Cuando esas uniones se unan, el profeta dice que nuestro país repudiará principios de su constitución. Estamos viendo que estamos en este momento con la crisis constitucional. Afirma que repudiará cada principio de su constitución como un gobierno republicano protestante y permitirá la difusión de falsedades y engaños papales. Y entonces podemos saber que ha llegado el momento para las maravillosas obras de Satanás y que el fin está cerca. Ahora recuerden, el profeta dice que no podemos conocer la hora del fin. Gran controversia, 3:70. Pero debemos saber cuándo está cerca. Entonces, ¿cuándo está cerca? Dice que por el decreto del yerno, podemos saber que el fin está cerca. Así que debemos entender la generación que no pasará. Y esa última generación es la generación que ve el paso de una ley dominical nacional. Eso se muestra en Ezequiel 8 y 9. Y tenemos pistas de cuándo es esa generación, porque podemos conocer esa generación, muchas pistas para que podamos ser precisos. Y estamos mirando una de esas líneas ahora mismo. En el siguiente párrafo, el profeta nos da una pista que es clave. Volumen 5, página 208. Observa lo que dice en esa página. Habla de los amorreos, el Señor mencionó, casi como si hubiera cambiado de tema, pero no lo hizo. Está tratando con los límites. Menciona a los amorreos. El Señor ha declarado, en la 4ª generación regresarán aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no se ha completado. Aunque esta nación era notable por su idolatría y corrupción, y aún no había llenado la copa de su iniquidad. Léelo conmigo. Y Dios no daría la orden para su completa destrucción. La gente debía ver el poder divino manifestado de una manera notable para que se quedaran sin excusa. Indica que el Creador compasivo estaba dispuesto a tolerar su iniquidad. ¿Cuánto tiempo hasta alcanzar la 4ª generación?
Ahora observe que esto lo intercaló y nos demostró que Dios estaba dispuesto a soportar durante un prolongado periodo de tiempo. Pero había un límite. Y dice, si quieres saber cuál era ese límite era la cuarta generación. Entonces, si no se veía un cambio para mejor, sus juicios caerían sobre ellos. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que necesitamos hacer es entender que los límites nos llevan a la cuarta generación. Si vemos estos límites en 4 generaciones, recuerden que Dios concluye esto en 3 y 4. 3 y 4. ¿Recuerdan cuando hablamos de la generación? Ve al capítulo 30 de Proverbios. Ve a Proverbios 30. Recuerda que hablamos sobre la generación que podemos conocer, la generación que no pasará. Pero esa generación que no pasará está conectada con 3 y 4. 3 y 4. Eso también corresponde a los 6,000 años. Y adivina, todo dice igual. Ahora, ¿y si, hermanos y hermanas, leamos eso? Les diré eso mientras concluimos Proverbios 30. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 30. Proverbios 30. Por segunda vez, solo vamos a leer los primeros 4 versículos. Las primeras 4 palabras. Versículo 11 dice, hay una generación. Versículo 12, las primeras 4 palabras, hay una generación. Versículo 13, las primeras 4 palabras, hay una generación. Versículo 14, las primeras 4 palabras, hay una generación. Me pregunto qué nos está tratando de decir el hombre sabio. Nos dice que hay una generación. De esta debemos identificar una específica. Ahora mire el versículo 15. Tras mencionar que hay una generación, el siguiente versículo empieza a señalar algo sobre ella. Dice, la sanguijuela tiene 2 hijas. Y gritando, da, da. Hay 3 cosas que jamás se satisfacen. Sí, 4 cosas afirman que nunca es suficiente. Observa que la cuarta representa el superlativo. Ese es el límite máximo. Por lo tanto, de inmediato vinculó la generación. Comenzó a hablar acerca de 3 y 4. 3 y 4. En efecto, salta al versículo 18. Indica que hay 3 cosas que son sumamente maravillosas para mí. Sí, 4. Mira de nuevo 3 y 4, pero 4 es el límite, el máximo. Salta al versículo 24. Menciona 4 cosas pequeñas en la tierra, pero muy sabias. Ese es el superlativo. Ese es el límite. Salta al siguiente versículo, el 29. Dice que hay 3 cosas que van bien y 4 son hermosas y avanzan. Observa el superlativo de 4. Pero ahora, fíjense otra vez, me salté a propósito el versículo 21. Vean lo que dice. Por 3 cosas, la tierra trata directamente con el suelo. Por 3 cosas, la tierra se inquieta y se perturba, pero hay 4 cosas que no puede soportar. La tierra aguanta 3 cosas, pero hay 4 que no soporta. En otras palabras, ahí alcanza su límite. Ahora, hermanos y hermanas, 3, 4. ¿Con qué estaba relacionado con las generaciones? Si estudias esto bien, verás que en la cuarta generación hay una que la tierra no soporta. Pero tenemos que entender cuándo comenzar a contar estas generaciones. Y si lees esta declaración sobre las 4 generaciones en el volumen 5, mira lo que dice. Dice que Jesús está a punto de dejar el asiento de misericordia del santuario celestial. Luego dice que hay límites. Y luego dice 4 generaciones. Entonces, ¿cuándo debería comenzar a contar estas generaciones? Recuerde, si Él se prepara para dejar el asiento de misericordia, no empezaríamos a contar hasta que realmente entre. Antes de que Jesús se sentara en ese asiento de misericordia, me gustaría plantearte una pregunta. ¿En qué momento ingresó Jesús al lugar santísimo del santuario celestial en el asiento de misericordia? Ingresó el 22 de octubre. ¿Cuándo? En el año 1844. Sabes que en el mes de octubre de este año, el mes pasado, acaba de transcurrir. Jesús ha estado en el santuario por más de 160 años. Ahora son 161 años. Eso significa algo. Vamos a ver esto ahora. ¿No sería interesante? Escúchame con suma atención. ¿No sería verdaderamente fascinante si estas 4 generaciones concluyeran precisamente en el punto exacto donde las generaciones seculares alcanzan el cuarto y último límite? O la cuarta, más bien, el cuarto giro o el límite. En otras palabras, los sabios dicen que el cuarto giro nos lleva a un límite en 20, 25 más o menos. ¿No sería interesante si los escritos de los profetas, cuando observamos las generaciones bíblicas, nos muestran que corresponden al mismo periodo de tiempo exacto? En este momento, si lo llevan a cabo, ¿qué nos indica eso? Que es el instante de su cumplimiento. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, ¿están preparados para observar esto? ¿Ahora? ¿Sabes? Quiero mostrártelo ahora mismo, pero se nos ha pasado el tiempo. Realmente tengo que concluir. Creo que ahora entendemos mejor esto mientras lo unimos. Así que la próxima vez que regresemos, si Dios quiere, en diciembre, podremos verlo claramente y hacer los cálculos. Veremos que no es casualidad que en 2024 Dios permitió que Trump fuera presidente.
Esa fue una pieza clave del rompecabezas que indica que el tiempo de espera ha terminado. Mostraremos que 2024 es cuando Dios dice que empezará a permitir que los juicios caigan. Recuerden, si no hay mejora tras la cuarta generación, Dios debe permitir que los juicios comiencen. Observaremos que a partir del año 2024, desde ese momento en adelante, comenzaremos a notar que se inició la secuencia que nos conducirá hacia la ley dominical y los juicios. Ahora, al concluir lo que ha pasado en esta generación, volveremos a este punto en nuestro próximo estudio y veremos que el límite casi se ha alcanzado. Miren esto ahora. Estoy transmitiendo esto a generaciones. Volveremos y observaremos todas las generaciones y cómo nos lleva a 2024 y 2025. Veremos que no es casualidad que incluso la sesión de la Conferencia General de 2020 lo fuera. Se detuvo en 2020. ¿Recuerdan? Se suponía que habría una sesión de la Conferencia General, pero en 2020 tuvimos una pandemia. Veremos, hermanos y hermanas, en nuestro próximo estudio. Estamos listos para eso. Veremos que nunca antes en la historia la sesión de la Conferencia General se detuvo tanto como en 2020. Notarán que en la Primera Guerra Mundial la Conferencia General se pospuso un año. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia General se pospuso por un año, pero nunca se pospuso por más de un año, excepto en 2020. Esto debería habernos mostrado lo que está sucediendo, lo que significaba que aquellos que están separando estos eventos, y vamos a ver a hermanos y hermanas, pero que en 2025 esto significa algo. Ahora observe lo que pasó. Mire esto, vea su pantalla. Esta ley dominical, cuando se apruebe, será muy tarde para prepararse en 7 minutos y medio. Por eso, Dios no puede esperar a que se apruebe para advertirnos. Nos informa lo que ocurrirá justo antes de la ley dominical. Antes de la ley dominical hubo una guerra civil. Recuerden las piezas. Ley dominical y luego guerra civil. Jesús nos dijo que esto pasó. Uno de los eventos finales antes de la ley dominical es la guerra civil política. Es de los últimos eventos políticos que veremos. Debemos estar atentos para ver si sucede. ¿Sabes que este cierre del gobierno, si la mano de misericordia de Dios no lo hubiera tocado, habría abierto puertas que, paso a paso, se habrían convertido rápidamente en una guerra civil? Mire lo que dice en la pantalla. Dice, el presidente de EU, Donald Trump, firma un proyecto de ley de financiación para poner fin al peor cierre del gobierno en la historia de Estados Unidos. Ahora, hemos tenido otros cierres del gobierno antes, como le dije el mes pasado, pero nunca tan malo como este. Y ahora, el evento actual nos está diciendo finalmente que es el peor. Y les será difícil encontrar el artículo que diga que es el peor. Pero encontré uno. Más tarde descubrirá que comienzan a cambiar todos estos artículos porque no quieren que vea lo malo que es. Dicen que es el cierre más largo, pero eso no lo hace el peor. Ahora, hermanos y hermanas, sigue. El presidente de EU, Donald Trump, firmó una legislación para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia de EU, el miércoles por la noche, marcando la conclusión oficial de un impasse de 43 días que detuvo la ayuda alimentaria. Recuerden la hambruna para los pobres, las clases para millones de hogares, la cancelación de miles de vuelos y la obligación de los trabajadores federales de laborar sin sueldo por más de un mes. Ahora, hermanos y hermanas, esto estaba empeorando, pero la mano de Dios intervino, sosteniendo los 4 vientos de conflicto. Porque aún no estamos listos para el sello. Te digo, es mejor que leas ese capítulo sobre el sello de Dios. Mira lo que dice. La promesa de Vought. Recuerden que hablamos de Russell Vought antes. Se mencionó que prometió usar el cierre para cerrar la burocracia. Sin embargo, no resultó como lo habían planeado. Su estrategia era utilizar el cierre para desmantelar ciertas organizaciones de tendencia liberal y al hacerlo conseguir más fondos, lo cual habría enfurecido a la multitud de coincidencias y desataría una intensa guerra de clases que el profeta nos advirtió que implicaría hambre para las clases más desfavorecidas. Y esta guerra de clases se va a desarrollar en una guerra civil. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, no salió como lo planearon. Y la única razón es por la misericordia de Dios. Pero, hermanos y hermanas, aún no ha terminado. Ahora, miren su pantalla. Dice que Trump reconoció esto. Miren lo que dice. Trump elimina aranceles, pero no en todo. Ahora, recuerdan que en noviembre hubo elecciones de mitad de periodo. En estas elecciones, saben que esperaban que el Partido Republicano arrasara con los demócratas y avanzara con sus políticas, pero ¿saben que casi fue al revés? Hubo un tsunami demócrata que arrasó con casi todos los republicanos del Partido Republicano que se presentaban a las elecciones, incluso aquellos que fueron respaldados por el señor Trump. Ahora, hermanos y hermanas, se envió un mensaje claro de que las masas no estaban contentas con lo que pasaba, en gran parte por la economía y los precios de los alimentos. Entonces, el señor Trump no retrocedía en aranceles. Ahora, dice que Trump
Quita aranceles, no en todo, pero fíjese, en carne de res, café, frutas tropicales y un esfuerzo por bajar precios en tiendas de comestibles. En resumen, él ve la necesidad de frenar el problema alimentario y lo entiende bien porque, hermanos y hermanas, el profeta nos advirtió que cuando la economía empeora tanto que causa hambre, una crisis alimentaria, entonces sabemos que se está gestando una guerra civil. Y eso estaba a punto de suceder ahora mismo, millones. Pero Dios en su misericordia lo detuvo. ¿Saben que las personas en programas SNAP y otros de alimentos el dinero empezó a fluir de nuevo? Pero aún no ha terminado, hermanos y hermanas. Dios en su misericordia está tratando de decirnos que sigamos preparándonos. Ahora miren lo que es esto. Esto está en su pantalla. Marjorie Taylor Greene renuncia al Congreso tras enfrentamiento con Trump. Ahora, esto es profético. Esto fue considerado uno de los apoyos más fuertes del señor Trump. Les voy a mostrar que lo que ella dijo fue clave, no solo para su dimisión y renuncia al Congreso, sino hermanos y hermanas. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice que Marjorie Taylor Greene, la incendiaria de MAGA que se prometió, que se destacó como una partidaria combativa del presidente Donald Trump, anunció el viernes por la noche que deja el Congreso tras una disputa pública con él. Recuerda, sobre los archivos de Epstein. No puedo entrar en eso ahora, pero fue llamada traidora por el señor Trump. Ella sigue diciendo que el presidente Brander es un traidor y retiró su apoyo a algunos por respaldar un esfuerzo que él se opuso a liberar archivos de la investigación criminal sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Dice que, según la señora Greene, defender a las mujeres estadounidenses violadas a los 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos, no debería hacer que me llamen traidora ni que el presidente de EEU, por quien luché, me amenace. Afirma que la relación de la legisladora republicana con Trump empeoró tras unirse a los demócratas para liberar los archivos de Epstein. Añade que, según sus palabras, la lealtad debe ser recíproca y deberíamos votar según nuestra conciencia y representar los intereses de nuestro distrito, ya que nuestro título es literalmente representante. En resumen, debería representar a su gente, esté de acuerdo o no con sus políticas o ideas. Ella es representante de su área en el gobierno del país. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que sigue diciendo. Dice que Greene dice que renunciará a su cargo el 5 de enero. Pero noten estas palabras. Dice que Greene no descartó postularse en el futuro, sugiriendo que podría hacerlo como independiente si vuelve a la política. Dice esto, hablaremos más la próxima vez, cuando el estadounidense común, eso es sobre la gente. Cuando el ciudadano estadounidense común finalmente se dé cuenta y entienda que el complejo industrial político de ambos partidos, tanto republicano como demócrata. Vean, mis hermanos y hermanas no entienden la maquinaria política de América. Dices que eres republicano o demócrata, hermanos y hermanas, nos hace tontos no entender cómo funciona el gobierno. Esta mujer ahora te está explicando algo que es una realidad. Mira lo que dice. Dice que el complejo político industrial de ambos partidos está destrozando este país. Ningún líder electo como yo es capaz de detener la máquina de Washington, hablando de la máquina política que está destruyendo gradualmente nuestro país. Y en cambio la realidad, mira lo que dijo. Que los estadounidenses comunes, el pueblo, poseen el verdadero poder sobre Washington. Ahora, hermanos y hermanas, eso es lo que se suponía que debía ser el grito de guerra de esta nación, que se suponía debía ser una nación republicana y protestante, y la república está hablando de un pueblo, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Hermanos y hermanas, saben que el profeta nos dijo en el conflicto de los siglos, página 592, que así se aprobará la ley dominical, que la gente pedirá mucho una ley dominical nacional. La gente está casi en este lugar, hermanos y hermanas. Aún no, pero casi. Y antes de eso, veremos una guerra civil donde las masas reconocerán que el gobierno no está yendo por el camino que ellos piensan. Dicen que hay que tumbar al gobierno. Debe haber una lucha política desde dentro, una guerra civil y una revolución para derrocar este sistema. Y les digo algo, en 2025 casi estalló, de hecho. Miren esto, miren este artículo, al concluir. Observa este artículo, observa lo que menciona en este artículo. Indica, ¿nos encontramos al inicio de la siguiente guerra civil en este momento? La próxima vez lo leeremos con detalle. Solo quiero que leas lo que él dice. Dice, me equivoqué. Durante años, a pesar de todas las luchas partidistas, he descartado la idea de que nuestro país se enredará en otra guerra civil. Esto es el 8 de octubre de 2025, pero desafortunadamente podríamos estar en las primeras etapas de una guerra. Mira la porquería del gobierno ahora. Observa los eventos, ve a las masas y reconoció que estamos casi aquí. Observa a las guardias nacionales siendo trasladadas de un estado a otro, donde un ciudadano es forzado a luchar contra otro. Él observa, un momento. Esto es casi una guerra civil. Mira lo que dice. Dice,
Pero lamentablemente podríamos estar en las primeras etapas de uno. Una de las razones principales por las que no podía imaginar conflictos internos es porque los estados son más políticamente diversos que solo una colección de rojo sólido y azul sólido en un mapa electoral. En resumen, él expresa que no podía concebir una guerra civil como la de 1860. Menciona que anteriormente existían confederados tanto en el sur como en el norte. Pero él decía, ahora tienes demócratas, republicanos y varias persuasiones políticas, cada una y muchas en cada estado. California es visto como un estado demócrata por su gobernador, pero millones votaron por Trump. Entonces, él pregunta, ¿cómo podríamos tener una guerra civil estando tan divididos? Mira lo que dice, mira lo que dice. Aunque a los republicanos les gusta criticar a California como un infierno demócrata, más de 6 millones votaron por Trump en el estado dorado, más que en una docena de estados pequeños donde el presidente superó a Kamala Harris juntos. En otras palabras, más personas votaron en California por el señor Trump que en muchos de estos otros estados que supuestamente eran pro en la otra dirección. Parece que no es como lo imaginaríamos. ¿A dónde irían los votantes de Trump en California para pelear en una guerra civil? ¿A Los Ángeles o a Oregón? Dice que no tenía sentido. Luego vio que, según encuestas recientes, la mayoría reconoce que se avecina una guerra civil, pero observa lo que dice. La diversidad y los matices son razones para ser más abiertos de mente sobre una guerra civil moderna. Guerra civil moderna. Necesitaba que me lo recordaran. Mira lo que dijo. Comentó que lo que corrigió su comprensión no fueron las palabras insensatas de un político ignorante. No todos los políticos son ignorantes y necios. Pero el que no sabe, dijo que eso no fue lo que lo persuadió. Pero él dice que necesitaba entender la historia. Dijo que necesitaba que le recordaran que los estadounidenses del norte y del sur no tenían opiniones uniformes durante la década de 1860. En resumen, no había ningún estado, ni siquiera en 1860, donde todos fueran confederados. Había individuos que apoyaban a la Unión incluso en lugares como Virginia, o incluso en Alabama, o en muchos de los estados del sur. Y en el norte, no todos estaban a favor de la Unión. Había otros que estaban a favor de la Confederación, incluso en el norte. Nunca fue así, es solo nuestro malentendido de la historia. Loquatri dice que, por definición, una guerra civil es un conflicto entre ciudadanos del mismo país, no necesariamente entre estados homogéneos. En resumen, somos solo un estado completo. Eso nunca fue lo que fue la guerra civil. Ahora mira lo que dice, lo que nos lleva al día de hoy, donde estamos en una orden judicial, donde los texanos están listos para luchar contra los oregoneses. La Guardia Nacional de Texas fue llevada a Illinois. Estos eran ciudadanos de América luchando o proponiéndose luchar contra otros ciudadanos. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que reconozcan lo que él está diciendo. Mire lo que dice. El potencial de guerra no es un concepto descabellado impulsado por los críticos de Trump. El presidente adopta la terminología. Mira el siguiente párrafo. Claro, que un presidente mueva a la Guardia Nacional no es nuevo. Es común al responder a desastres. Pero no de esta manera. Dice que lo que está sucediendo ahora no es ordinario. Ahora mira lo que dice. Dice que algunos republicanos también dirán que no es guerra porque, según ellos, no hay combates. Es solo un intento de mantener la paz y proteger a los trabajadores y las instalaciones federales. Entonces dice, mira, la Guardia Nacional no pelea, solo mantiene la paz, pero observa lo que dice. Pero ya vimos a la Guardia Nacional patrullando en D.C., alejándose de los edificios federales y unidades de la Guardia claramente armadas. Al declarar guerra a organizaciones terroristas domésticas, la Casa Blanca parece preparar el escenario para una misión más amplia para la Guardia Nacional. Y observa con atención. Menciona que la conclusión definitiva es que las piezas individuales representan el rompecabezas en su totalidad. Afirma que las piezas están estratégicamente posicionadas para un conflicto civil, incluso si no se ajusta a una definición estrictamente precisa. Mis hermanos y hermanas, dice con tristeza, el compromiso se siente más inevitable de lo que ha sido en la historia reciente. Dijo, mírenlo en 2025. Esto es lo que el hombre dijo en 2025. Todas las piezas están en su lugar, solo que aún no se han puesto en marcha. Queridos hermanos y hermanas, Dios ha decidido pausar porque aún no estamos listos y Él quiere prepararnos bien. Queridos hermanos y hermanas, por favor, detengámonos aquí. Tenemos una palabra profética segura a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Saben lo que dice el profeta en el volumen 9, página 20? Dice, ¿debemos esperar hasta que se cumplan las profecías del fin antes de hablar de ellas? ¿De qué valor serán entonces nuestras palabras? En otras palabras, hermanos y hermanas, si esperamos hasta el fin de todas las cosas, nuestras palabras no tendrán valor. Si esperamos hasta que el tiempo se acabe y el periodo de prueba termine y la ley dominical sea aprobada para intentar estar listos, la palabra de Dios para nosotros no tendrá valor. Debemos prestar atención al llamado de Dios en este preciso momento. Ya ha llegado el momento de despertar del sueño. Mis queridos hermanos y hermanas, deseo estar completamente preparado para la venida del Señor. ¿Quieres estar listo?
¿Quieres que tu familia esté lista? Pidamos a Dios que nos ayude a dejar de jugar. Pidamos a Dios que nos ayude, que sea lo necesario, los sacrificios que sean, lo que deba cambiar en el corazón, en la vida, que vamos a tomar tiempo para estar con Jesús como nunca antes. Que vamos a orar y estudiar como nunca antes y decir, querido Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi familia, y que yo y mi casa serviremos al Señor.